Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes de la sede de Plato. Mi nombre es Cristian Torres Castro, soy economista de profesión y precisamente en esta oportunidad vamos a estar desarrollando la guía de economía. Para eso he dejado un libro, los principios de economía de Gregory Menke, y también una guía donde hay unos conceptos y unas preguntas las cuales ustedes van a desarrollar y entregar el día miércoles en un formato que también dejé en Word. Bien, podemos definir algunos conceptos aquí, como por ejemplo el concepto de economía. ¿Qué es economía? Proviene de la palabra griega que significa el que administra una casa. Este origen tal vez parezca peculiar a primera vista, pero en realidad los hogares y las economías tienen mucho en común. La sociedad ha de tomar, al igual que un hogar, numerosas decisiones. Ha de decidir qué labores se realizan y quiénes la harán. Por ejemplo, los médicos se encargarán de la salud, de la medicina, los docentes de la educación y así sucesivamente. Los economistas se encargarán de dirigir el rumbo y el derrotero económico que tomará nuestro país. Hablamos también de los recursos escasos. Vemos que la escasez significa que la sociedad tiene unos recursos que son limitados y por lo tanto puede producir los bienes y servicios que los individuos desean tener. La economía es el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos. También podemos decir que una diferencia entre un economista y un contador es que el economista tiene en cuenta lo que se llama el costo de oportunidad, que significa que nosotros nos encontramos en varias disyuntivas cuando decidimos realizar otra cosa, es decir, la alternativa no seleccionada, el costo de la alternativa no seleccionada. Por ejemplo, yo compro una boleta para ir al cine. Resulta de que ese tiempo y esa plata que me estoy gastando ahí la puedo invertir en otras cosas que me van a producir mayores beneficios. El problema de la escasez ya lo habíamos tratado. eh, los economistas por excelencia podemos decir que las necesidades humanas son prácticamente ilimitadas, son muchas, los recursos para satisfacerlas son limitados. La escasez es por tanto un concepto relativo en el sentido de que existe un deseo de adquirir una cantidad de bienes y servicios superiores a las disponibles. La economía y las necesidades nacen de las sensaciones de las carencias de algo unida al deseo de satisfacerlas. La economía y los bienes son todos aquellos bienes materiales que satisfacen directa o indirectamente los deseos de los seres humanos. Las economías, las características de los bienes. Ahí están las diferentes características de los bienes. Por ejemplo, según su función, están en bienes intermedios que han de sufrir transformaciones y en bienes finales que han sufrido todas las transformaciones y están disponibles para la demanda. La economía podemos decir que se divide en dos grandes ramas. La microeconomía, cuando los agentes económicos son individuales, por ejemplo los hogares y las empresas. Las decisiones que se toman en el hogar podemos decir que no afectan a la economía en su conjunto, mientras que en la macroeconomía hay variables que toman sus decisiones y afectan a la economía en su conjunto. Por ejemplo, la tasa de inflación, el desempleo, la tasa de interés. Todas estas variables, al aumentar o al disminuir, afectan a la sociedad en su conjunto. Por eso son variables macroeconómicas. Los recursos se dividen en tierra, trabajo y capital. Por ejemplo, la tierra son los recursos naturales, todo lo que existe en la naturaleza y que puede ser aprovechado para producir bienes necesarios. Los bienes de consumo pueden separarse en dos grupos, duraderos y no duraderos. Y también pueden existir los bienes intermedios. Algunas preguntas básicas de economía: ¿qué producir y cuánto producir? Ya aquí lo vemos desde el punto de vista de la oferta. ¿Cómo producir? Está en una pregunta básicamente tecnológica.
qué técnicas de producción voy a utilizar para producir ese bien, para quién producir, o sea, la demanda. Un sistema económico se refiere a un conjunto de ideas y mecanismos que tienen que trabajar en forma interrelacionada para responder a estas tres preguntas. Entonces aquí hemos recogido dos conceptos muy claves que son la oferta y la demanda. La oferta son los bienes y servicios que los productores están dispuestos a producir en determinadas condiciones, y la demanda son también los bienes o servicios que las personas o los consumidores están dispuestos a consumir a un determinado precio, en un tiempo determinado y en ciertas condiciones. Más adelante estaremos definiendo lo que es la ley de la oferta y la ley de la demanda. Bueno, hay afirmaciones, según los economistas, hay afirmaciones positivas que miran las cosas como son, desde el punto de vista cómo deben ser, y afirmaciones normativas cómo deberían ser las cosas. Bueno, entonces cualquier inquietud, cualquier duda, pues aquí estaré para despejarla con mucho gusto. También les voy a dejar este video en formato de PowerPoint y otro video también de los 10 principios de economía. Pues si ustedes no quieren analizar el libro o leer el libro todo, pues se pueden apoyar en videos y en otros recursos que hay en la web o en internet. A ustedes, jóvenes, muchas gracias y que